Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con lo que se recuperó, bueno, en este caso, la clase de la semana 13 de Fundamentos de Software. Vamos a continuar con el tema del uso del JTable. Ya, a ver, acá tenemos el diseño de nuestro JTable, en la cual estoy ingresando las calificaciones de líneas de algún producto o de alguna nota en un monto decimal. Un monto decimal. Acá tenemos el botón añadir para agregar, acá tenemos el botón borrar y acá tenemos el botón actualizar. O sea, estamos haciendo una simulación de mantenimiento de CRUD, o sea, de lo que es un registro en una base, en una tabla, sin usar base de datos, solamente estamos utilizando a nivel de aplicativo. Vamos entonces a empezar la parte de la programación. ¿Ya? Ven, aquí ven la parte del container, ¿no? Contenedor. ¿Quién es el contenedor? En este caso es el elemento que está formando parte de su programación, ¿no? En el caso el formulario. Aquí en el formulario hemos creado esta parte de la declaración de un vector. Recuerden que estamos viendo los formularios con vectores, ¿no? Con arreglos, arrays o vectores. Entonces aquí tenemos ya los datos que se ha declarado. ¿Cómo declaramos un vector? De la siguiente manera, ¿no? Declaramos con corchetes porque me van a representar los elementos de cada vector y también tenemos, en este caso, los columnas, ¿no? Las columnas que quiero que se vea en mi container, ¿no? En este caso, en mi table. MT es decir, una variable tipo datetable, o sea, este es un objeto contenedor de datos que va a albergar o va a contener prácticamente la relación de elementos, la relación de datos. Este es un contenedor de la librería de la biblioteca Default Table Data Table, ¿no? Del mismo Java. Este MT es un objeto de clase, una variable de objeto de clase, pero es de tipo de clase Default Data Table, para que me pueda contener los datos que voy ingresando. Ahora, este objeto Data Table Model, este Data Table, este es JTable, me va a tener el método setColumnIdentifiers. ¿Qué significa ese setColumnIdentifiers? Va a identificar todos los elementos de la lista de las columnas, ¿no? De las columnas. Entonces, las columnas vienen a ser los determinados arreglos. Y este arreglo es de nombre IDS, ¿no? IDS. Entonces, esa es la variable del arreglo. IDS le he puesto. Muy bien, ahora en nuestro control JTable, le voy a mostrar mediante la propiedad model los datos que va a tener esta variable, ¿no? En las columnas van a pasar a las columnas de vectores, van a pasar a las columnas del objeto, del control JTable. Ahora yo le pongo como mi nombre a mi proyecto, grupo integrador en este caso, ¿no? Un título a mi formulario, y aquí es lo que voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el botón añadir, cuando yo escribo la calificación 1, por ejemplo, 14 y acá 13, le doy a añadir, me va a mostrar en la primera fila de las columnas las calificaciones y automáticamente en la tercera columna, donde dice título 3, se va a calcular el promedio. ¿Cómo hago esa programación? Primero declaro una variable tipo decimal. Le voy a decir calificación 1 va a ser igual al tipo de dato double. Y acá tenemos un método evalueOf que va a evaluar el tipo de dato. Y entre paréntesis vamos a colocar C1. ¿Qué viene a ser C1? El nombre de la caja de texto del control. Acá está, miren. El C1 está acá, ve, es un text field. Es una caja de texto. C1 y C2. C1, C2 es un text field de nuestra caja de texto. ¿Dónde está nuestro text field en nuestra caja de texto? Si vamos al diseño, al design, tenemos aquí, ve. Este de aquí le voy a dar clic derecho y voy a hacer, por ejemplo, ahí está el nombre, C2. Y aquí está el C1, para que puedan entender la codificación. Este es el C1.
¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo que estoy haciendo aquí. Estoy capturando el dato, ¿no? Estoy capturando el dato de esas cajas de texto. Lo estoy determinando un tipo de variable con un nombre de variable, ¿no? Ahí está. Double validados. Ahora, para calcular el promedio, sabemos que el promedio es la suma de las calificaciones o de las notas entre dos. Ya, ahí ya tengo mi fórmula y está todo perfecto hasta ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? En mi objeto, en este caso mi objeto Data Table Model, le voy a agregar con la propiedad addRow, que significa agregar fila. ¿Qué le voy a agregar fila? ¿La fila de quién? Aquí viene el tema de vectores. New Object. Para Java, el New Object es una variable que me va a recolectar los datos, me va a mostrar los datos en conjunto, en grupo. ¿De quién? De los datos que he ingresado anteriormente, de calificación 1, calificación 2 y de promedio. Y luego que esto se agrega, los cajas de texto se vuelven a limpiar automáticamente para que pueda yo seguir ingresando más datos a mi vector. ¿Ya? Mi vector, el tipo de dato, los tipos de datos ya definidos ya están debidamente declarados. Ahora, para eliminar, ¿qué hago para eliminar? Para eliminar simplemente aplico al objeto, al objeto declarado, no al control, sino al objeto, la propiedad remove row. ¿Qué significa remove row? Eliminar columna. Row significa columna en inglés. ¿De quién lo voy a remover? De mi JTable1. Recuerden, mi JTable, ¿quién es? Este objeto de acá. Este es mi JTable1. Listo, de ahí voy a remover. ¿Con qué método? Con el método getSelectionRow. Get significa obtener, ¿no? Obtener, get selected, voy a obtener de la fila, en este caso seleccionada, de la fila seleccionada. En este caso del registro de la fila, ¿no? Recuerden, la fila es horizontal y la columna es vertical. Get help row, listo. Muy bien, ahí ya tengo prácticamente resuelto mi remove row de la tabla. Ahora, ¿qué hago para modificar? Para modificar lo que voy a hacer simplemente es eh, al objeto, al objeto data table le voy a establecer o le voy a set, significa enviar, voy a enviar valores que han sido obtenidos, get text es obtenido de la caja de texto, que es el C1, y estos valores también han sido obtenidos de tal fila de la control JTable, ¿no? Caja de texto, JTable. Aquí de nuevo, caja de texto y JTable. Hay prácticamente las columnas que yo he visualizado. Ahora, este SMT set value add es para poder eh, obtener, en este caso, el envío de los datos de los cálculos del promedio, ¿no? De la columna que se ha mostrado y para poder, en este caso, establecer los valores y cambiarlos, ¿no? Entonces, acá tenemos prácticamente la parte de envío de datos para poder editarlo y grabarlo, ¿no? Tal como les expliqué en la clase previa. Bien, lo que nos interesa es programar el código. ¿Por qué? Porque su tarea del día de hoy, viernes 19 de julio, van a trabajar esta parte. Van a agregar, este va a ser su trabajo, ¿ya? Van a agregar, todos tienen su proyecto en base a un sistema de información. Algunos tienen compras, otros tienen ventas, otros tienen almacén, otros tienen ventas, compras, etcétera, ¿no? Cada tiene un grupo distinto. Recuerden que su información también están trabajando con texto, están trabajando con cadena, con string. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? La tarea va a ser lo siguiente. Van a crear en su proyecto, van a adaptar en el tablet, ¿sí? Así como este, yo les voy a pasar la plantilla, similar a eso, ustedes lo van a editar nada más, pero adecuándoles a su proyecto, ¿ya? Y aquí quiero ver los nombres de ustedes, sus integrantes. Por ejemplo, el grupo de Bocio, Katiuska Bocio, Claudia Bocio, Cristian Yepes, también está su compañero Miranda, Rojas Miranda, Diego, ¿no? Y Robert, ¿no? Angulo Correa. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen que verse acá su trabajo. Este va a ser su proyecto, digamos, de la tercera, de la 13ª semana, que es la semana 3.
¿Cuál es lo que van a hacer acá? Van a ingresar los datos, ya, eso lo van a hacer ustedes solitos el día viernes, solamente voy a hacer una hora de clase, ya, y ustedes van a 1 o 2 horas y ustedes el resto se van a dedicar a avanzar solos su proyecto. Va a ingresar la relación de sus integrantes, porque yo quiero que ustedes trabajen bien en grupo, trabajen en equipo, ¿ya? Ingresan, por ejemplo, el código, vamos a decir código 1. Escribimos acá Bocio, Vilches, Claudia, ¿no? Claudia Bocio Vilches. Agregan, aparece Claudia Bocio Vilches en el primer registro. Segundo, Bocio Vilches, Katiuska. Agregan, van a mostrar ahí en la tabla Bocio Vilches, Katiuska. Tercero, por ejemplo, ingresan Angulo Correa Robert. Angulo Correa no importa si lo hacen de manera alfabética o no, pero lo importante es que me demuestren que están ingresando los datos. Eliminan, por ejemplo, ingresen por decir Guatay Marcelo Luis Ángel. Él no está en el grupo, ustedes hagan la simulación nada más de alguien y lo eliminan. Entonces, lo importante es que me envíen solo código, programación empaquetada, ¿ya? Así con la carpeta en RAR empaquetada. Nada de que me envíen archivos solos, sueltos o capturas de pantalla, eso les voy a poner cero, eso no voy a permitir. Lo que quiero es que ustedes lo programen. Si sale error o no lo pueden hacer, aunque sea avance. Ya no tendrán un 20 o 18, pero tendrán un 15, un 16, un 14, dependiendo del instrumento que yo aplique a evaluarles. Lo mismo en grabar, lo mismo en eliminar. Entonces, ¿quedó claro? Listo. Bueno, hasta la fecha, esto sería todo por hoy. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad.